Continuamos con más información y ya les habíamos platicado, incluso hablamos de los datos duros de que en comisiones del Senado aprobaron sin un solo cambio la minuta de reforma a la ley del Infonavit. Hoy se va a discutir en el Pleno. Saludo con muchísimo gusto a Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los puntos en los que la oposición literalmente se opone a esta reforma? Rubén, te escucho. Bueno, déjeme le comento que es una serie de reformas que buscan apoderarse de recursos que son propiedades particulares. Está la reforma que ya se votó de las Afores, está una que viene sobre el dinero de los burócratas que está en Fobiste, y esta a la que nos referimos, que es dinero del Infonavit. Ahora, ahí en el Infonavit hay 2.4 billones de pesos que son propiedad no de los mexicanos, no del gobierno, sino de los trabajadores mexicanos, obvio, que aportaron al Infonavit. ¿Y qué es lo que quiere Morena? Pues tener libre disposición de ese dinero y no estar sujeto pues al origen de esta institución, que es la protección de ese recurso y la construcción de casas habitación, teniendo el cuidado de que no se desaparezcan los fondos. Hoy, ¿qué quiere hacer Morena? Bueno, primero se apodera de la dirección del instituto, esa es una parte, y de las decisiones fundamentales, y después lo que hace es diseñar una constructora que ejecutaría las obras con ese dinero de los trabajadores. Y vaya el panorama. Hay un poco de polarización en esta información, Rubén. ¿Cuáles son, se modifican, entiendo, los requisitos para poder obtener algún crédito de vivienda? O bien, ¿qué impacto tendrá en los solicitantes? No, déjeme decir cuál es el problema. Ahí hay 2.4 billones de pesos, propiedad de los trabajadores. Y en lugar de que los trabajadores dispongan del mismo, como ellos deseen, a través de sus representantes, hoy lo hará el gobierno. Esa es la primera parte. La segunda es que hoy se construye a partir de empresas que se licitan y que construyen las casas y que la persona elige en dónde vivir. Ahora sería el propio gobierno, a través de una empresa que no, por cierto, no pagará impuestos, no repartirá utilidades, y así dice la reforma, y que además no responde ante nadie. Entonces, si esa empresa quiebra, pues ¿quién se hace responsable? Es decir, si esos 2.4 billones se mandan para esa empresa u otras que ellos constituyan y fracasan, como fracasó el Tren Maya, como fracasó Mexicano, como fracasó Dos Bocas, bueno, pues lo que va a suceder es que los trabajadores se quedarán sin su dinero. ¿Y esto también cómo afectaría a los patrones y a sus obligaciones en materia de aportaciones al Infonavit? Los patrones, una buena parte de ellos están protestando porque la Constitución dice que el patrón es responsable de otorgar la vivienda, y la ley dispuso que fuera a través del Infonavit. Entonces es dinero que aportan los patrones y que pasa a ser propiedad de los trabajadores. Y bueno, si además sumamos que el nuevo titular de Infonavit es el director de Pemex, con todas las tropelías que hizo en Pemex, pues ese dinero se puede perder. Le voy a poner un ejemplo. Dos Bocas fue diseñado para costar 8 mil millones de dólares y costó 24 mil millones de dólares y no funcionó. Entonces vamos a suponer que esta empresa quiebra. Bueno, ¿quién le va a regresar el dinero a los trabajadores? Hoy Infonavit funciona con las reglas de los bancos, es decir, lo vigila la Secretaría de Hacienda, lo vigila el Banco de México y lo vigila la Comisión Nacional Bancaria. Además, las empresas que hacen las casas son responsables sobre las mismas. Ahora sería esta empresa que va a formar el gobierno, que sería propiedad del gobierno, pero que, según la ley, actúa independientemente del gobierno, me refiero a la propuesta, y por lo tanto no rendiría cuentas a nadie. Y justo ese es uno de los temas que se está debatiendo. Entiendo
que lo que pusieron sobre la mesa para comenzar a hacer estos cambios fueron los casos de corrupción, pero lejos de atenderlo, creo que el panorama se complica más, ¿no, Rubén? Sí, claro, y además es una violación de derechos, porque este dinero que está en las cuentas de Infonavit tiene propietario, son los trabajadores, y no se le está consultando a cada trabajador si él desea que su dinero ahora pues tenga nuevas reglas. O sea, no es dinero del gobierno. O sea, la presidenta presumió la construcción de 1 millón de casas, pero no lo está haciendo con el dinero del gobierno, lo quiere hacer con el dinero de los trabajadores y sin reglas. Lo mismo pasa con las Afores, y aprovecho que me está entrevistando. La gente que tiene más de 65 años, vaya y cheque cómo está su Afore, ya tiene pensión, no tiene pensión, porque si no checa, ese dinero lo recoge el gobierno y lo utiliza para lo que el gobierno desee, y después de un trámite largo se lo pueden regresar. Entonces, la presidenta Sheinbaum heredó del gobierno anterior 2 problemas, bueno, varios, pero hay 2. Es una mala economía del país y las finanzas del gobierno destrozadas. Entonces, para hacer obra, para cumplir sus compromisos, se está yendo sobre el dinero de los particulares. Algo así como si yo dijera, es bueno que se haga un hospital en su barrio, y usted me dijera, sí, bueno, lo hacemos arriba de tu terreno. Es más o menos lo mismo. Hoy se van a tomar decisiones. ¿Cuáles son las posturas a favor, las posturas en contra dentro del Senado y cómo podría influir en su aprobación? ¿Cómo lo ves? Mire, hubo empresarios y también sindicatos, como el sindicato de los telefonistas, que estuvieron hace unos días en el Senado. Y la mayoría se comprometió a hacer cambios, pero ayer se votó la minuta, el dictamen, y el dictamen no trae ningún cambio, les jugaron el dedo en la boca a estos empresarios y a estos trabajadores. Y me preocupa que otros sindicatos pues no levanten la mano ante tal atraco. Y vamos a estar muy al pendiente, Rubén. Vaya panorama, muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente vamos a estarlo reflexionando, vamos a estarlo analizando aquí en Mega Noticias. Rubén Moreira, coordinador del PRI mucho en la Cámara de Diputados. A usted muchísimas